Hola, dime, ¿por qué? Dios mío. Ponle cuidado. Bueno, sígueme hablando de eso. Bien, este, dice Vanessa, ¿qué era lo que me estaba comentando? Profe, que digamos, si hay un sótano y del nivel cero está a unos 70, y Hablas digamos un poquito más duro, porfa. que si hay un sótano y digamos del nivel cero está a unos 70, bueno, yo estaba preguntando eso del plano que nosotros le mostramos. Y él Ujú. decía que las cajas iban a quedar muy pequeñas porque era muy llegar hasta allá, porque esas estaban también como a unos 70, unos 80, creo que él decía la madre, la cama madre, no sé, algo así decía él. Entonces, él me decía que incluso los tubos quedaron sobre las vigas y que la caja no podía ser muy grande porque no alcanzaba, o sea, el piso tendría que ser con un espesor muy grande, que que incluso para sacar la caja principal él había bajado como 40 porque la pendiente no le daba, o sea que estaba muy difícil. Pero no le da, quiere decir de que la del alcantarillado no que está mucho más abajo. O sea que estaba como a unos 70, que no estaba tan profunda, no sé cómo decir. Y el sótano también del nivel cero está a unos 70. Yo no sé si me hago entender. O sea, No, pero lo que yo no entiendo es que, o sea, que apenas le quedaban 10 centímetros, pues, de distancia desde donde está el nivel del suelo ya, pues, o sea, contando con la altura del sótano, solo le quedaban 10 centímetros para colocarlo en la caja. sí. Entonces creo que eso es lo que refiere la compañera. Sí, o sea que prácticamente la caja estaría por debajo de la red de alcantarillado. Sí, eso fue lo que le entendí, no sé. Si es así, dice Vanessa. ¿Mm? Ingeniero, escuché entrecortado. ¿Qué dijo Marcos? O sea que si la red de alcantarillado a la que se conectan está por encima normalmente de lo que tienen ahí de nivel donde van a colocar las cajas.
O sea, el problema obviamente no va a ser de que el alcantarillado esté mucho más bajo. El problema sería eso de que esté, digamos, muy superficial respecto de lo que tienen allí. Pero si es el caso, si O es el sea, caso, él dice que está muy superficial porque, acuerde, o sea, como es un sótano y lo van a hacer, como le digo. O sea, sí, él dice que está muy superficial. sí. Pero entonces en ese caso, por ejemplo, si van a hacer las cajas de inspección, no, ahí toca hacerlas de una manera diferente o por lo menos en pura conexión de tubería, de una vez directo al, digamos, al nivel de vía normal, es decir, antes de que lleguen al nivel más bajo en el sótano, porque pues obviamente para poder intersecarse bien con la red de alcantarillado tendrían que tener pues partir de ese nivel hasta a ver hasta dónde pueden llegar para hacia atrás de la edificación. Sí, porque por ejemplo eso, específicamente trabajar con una caja de inspección que está por debajo de la red de alcantarillado prácticamente tendría que funcionar como un sifón invertido, para cosa tal de que se llena y le empieza a mandar esos desechos por allá, pero no, aquí definitivamente no sería el caso. Entonces, más bien lo que tendrían que hacer es generar algo o la recolección de esas aguas y encauzarlas eh, prácticamente bajo la placa de la que va a quedar de cubierta del sótano, que es más o menos sería lo que vendría siendo el nivel de piso y ahí pues sí logran llegar con la tubería al nivel que tiene el alcantarillado de esa zona y no enterrarse, o sea, no continuar con bajantes incluso por debajo del sótano, porque pues entonces de ahí ya no, ni por el Chiras van a llegar a la otra zona, o prácticamente tendrían que utilizar motobombas para mandar estos residuos sólidos para allá al alcantarillado. Obviamente eso no es ni siquiera pensable como solución. Entonces realmente ahí tendrían que hacer es eso. Justo en el momento que las pueden, digamos, encauzar o generar un tipo de caja, pero en una medida que no llega específicamente hasta el fondo del sótano para poder encauzar esa tubería y que se vaya a la conexión con el alcantarillado. Lo que pasa también es que habría que mirar ahí de verdad qué tipo cómo están haciendo bien esa construcción, porque normalmente los sótanos tienden a ser, digamos, medio piso o sea, dan Por eso, como, dan el como para que perfectamente la pendiente ahí, solamente que va a ser baja, casi que llega directamente a la conexión del alcantarillado. el sótano del nivel, digamos, de la carretera está a unos 70. A unos 60. 70, a unos 70. Ajá. Y lo que yo le entendí al maestro es pues que el del alcantarillado también. Entonces, y ellos van a hacer, como le digo, la distribución, eso la hicieron en el, o sea, en la placa de la del sótano. Uh-huh. Entonces él me decía que para darle la pendiente estaba muy difícil, porque estaba muy superficial. Sí. Pero, bueno, pero entonces en ese caso realmente, o sea, la recolección prácticamente no podrían hacerla específicamente con caja de inspección, sino más bien tendrían que generar es una conexión de simplemente ramales de tuberías y que la tubería llegase directo hasta allá. Lo que pasa es que tendría que ser un poquito de más pulgadas para evitar los taponamientos o generar un tipo de caja prácticamente, si, o sea, si fuese el caso como una caja aérea, ¿sí? Que quedara ahí en el sótano como para que de ahí lograran hacer la conexión al alcantarillado, pero raro que esté así. O sea, tampoco es que una edificación con un sótano no quede mucho más alto que la conexión del alcantarillado.
porque también si es el caso tendrían que buscar la derivación, no necesariamente ahí lo más cercano, sino mucho más allá, porque ya saben de todos modos que los pozos llega por un lado, o sea, al igual que en esta cada inspección, esto llega por por una altura y en el fondo es donde sale el emisario. Entonces, perfectamente la tubería podría llegar muy, muy sobre el pozo, digámoslo así. O tirar a que se genere con la pendiente que va a tener el emisario del colector, conectarlo más allá de donde queda bien cerquita a la edificación para que llegue con la pendiente. Ahí sí toca analizar bien cómo están esos sistemas. Pero en todo caso, sobre lo que les hablaba respecto de qué tan profunda es, también depende de eso. Hay que verificar dónde se encuentra la caja de inspección o por lo menos el pozo cercano o por dónde pasa la línea del alcantarillado. Porque dependiendo de eso, nosotros también tenemos que ver, no, esto tampoco lo podemos hacer tan profundo porque nos va a quedar en contrapendiente o qué habría que hacer específicamente para llegar a ese nivel. ¿Sí? Bueno, Ayer en algún momento les mostraba por ahí de alguno de las, de los que estaban mostrando ayer, antier, respecto de este tipo de conexión. Noten que pareciera que la parte final o la parte inicial de este trayecto para que inicie el flujo eh, queda con este accesorio de Y, pero pues obviamente el accesorio Y pues está diseñado para conectarse con otra tubería. Entonces, en este caso en particular, lo que se podría colocar perfectamente aquí es un pedazo de tubería y completar con con un tapón para eventualmente generar alguna inspección por ahí, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con las cuestiones por debajo de placas de entrepiso, es muy común utilizar esos sistemas, por ejemplo, este codo, como esto va a estar por debajo, aquí perfectamente esto podría ser un codo ¿con qué? Hubiese sido otro tipo de accesorio, cosa tal de que se pudiese completar para conectar alguna sonda o algún mantenimiento eventual después de realizado. Ojo, pues para el caso lo tienen por este lado. Ingeniero, ahí ¿Sí? justo en donde usted está, ahí esa curva es lo que usted no recomienda, ¿cierto? O al ser una curva Esta, dada horizontalmente, sí, sí. esta de 90 grados es la que yo no recomiendo. Ah, ¿Sí? Aquí deberían ser dos semicodos. con un miple, ¿no? Ahí para poder... Sí, claro, o sea, digamos el semicodo para conectarse y con el otro obligatoriamente necesita un poquito de tubería. Ahora bien, adicional de eso, la campana de estos accesorios, entre más pulgadas tengan, es decir, entre mayor sea el diámetro, más da juego a la hora de movilizar la tubería. ¿Sí? Es decir, se le puede dar un poquito de dirección dentro de la misma campana. ¿Sí? Entonces, para el caso, este codo de 90 es lo que debería cambiarse de una vez por dos semicodos. Así bien, este sistema sí hubiese funcionado perfecto porque quedaba el tapón, supongamos que se presentó alguna obstrucción, pues simplemente quitan el tapón, meten la sonda y cuando llegue la sonda por acá con los dos semicodos, perfectamente continúa por si es el caso de que la obstrucción se está presentando por esta zona. ¿Sí? Estas cuestiones que vemos acá, por ejemplo, estas derivaciones con los semicodos, noten que es específicamente para
que siempre se generen las conducciones en Y, es decir, a 45 grados. Entonces, no necesariamente quiere decir de que, pues vamos a ubicar de una vez el sifón de tal zona por ahí, ¿no? No cumpliría de pronto con la premisa que hemos nombrado de que, pues, intentar de que nos quede en el vértice de en el encuentro de 4 esquinas de cerámicas. ¿Sí? En este caso, por acá, noto como si hubiesen colocado la de ventilación conectada aquí en este sistema, por acá. Perfectamente lo pudiesen haber hecho por esta zona. Pero pues hay que mirar también hacia dónde van a generar la salida de ese tipo de conexión. O también pudieron haber utilizado algún accesorio con esa abertura, ¿no, profe? Así como usted nos había comentado aquella vez. ¿La de Que qué? hay ¿La de qué? accesorios con, Sí. o sea, con Igual, por ventilación ejemplo, implementada para precisamente esa si función. hubiese sido el caso, de pronto también aquí hubiesen hecho la conexión directa para ventilación. Hay codos que ya tienen directo por esta zona, acá, una especie como de reducción para conectar tuberías de ventilación. Noten de todos modos que, por ejemplo, lo que son los baños, pues realmente lo que manda la parada de la tubería pues, es esa de 4 pulgadas, debido a que la del sanitario es de 4 pulgadas. Entonces, a esa es a la que siempre le llegan todas las otras. A medida que nosotros, por ejemplo, que tengamos, aquí tienen un sifón de 2 pulgadas y por aquí tienen lavamanos que es 2 pulgadas, listo, muy bien, una doble Y, perfecto. Pero ya a partir de acá, pues esos dos caudales pues me van a generar de que no voy a continuar en 2 pulgadas. Ya ahí se debe incrementar un poco el diámetro de esa tubería y poder continuar y ahí sí hacer la conexión de nuevo a la de más diámetro. Siempre es así, de menos a más, de menos a más. Profe, una cosita que se nos pasó ahorita que estábamos tratando, y era de que usted nos dio los parámetros más o menos que uno debía tener en cuenta para calcular o determinar la profundidad de la caja de inspección, pero puede uno generalizar o poner una profundidad estimada, o digamos, ¿cómo haríamos para calcular esa profundidad que uno diga, no se me va tanto material o de No, pronto pero me por eso, faltó? para poder definir, supongamos que este es Con el un perfil, ¿no? este es el perfil de eso. Entonces, Ajá. para el caso, aquí, por aquí es donde yo me encuentro mi red de alcantarillado, supongamos, ¿sí? Hay a manera de ejemplo. Sí, señor. Y yo necesito salir es precisamente de la edificación. Notemos que por alguna razón, ya sea por cuestiones de encuentros con cimentación por acá o alguna vaina, la caja aquí ya me generó de que me tenía que profundizar. Y a su vez, para que no se genere tampoco una pendiente tan pronunciada para llegar a esa, pues requiero también que más o menos me siga sobre ese 2%. Necesito otra caja para que si nosotros nos fuésemos desde acá, supongamos, obviamente que la pendiente es mucho más fuerte, ¿sí o no? Entonces, para ese tipo de situaciones, eso también me puede generar de que se tapone muy fácil, porque
va por la misma velocidad de llevar los residuos sólidos, puede estar perfectamente generando ese taponamiento, porque no da como pie para que se vaya evacuando sin tanto problema. Entonces, para el caso acá, ¿sí? Supongamos que la profundidad, pues habría que medir también qué tipo de tubería nosotros tenemos aquí. Supongamos que nosotros estamos entrando, y según lo que hemos visto por acá, casi todo viene siendo de 6 pulgadas, ¿sí? 6 pulgadas, 6 pulgadas, 6 pulgadas. Entonces, supongamos una tubería de 6 pulgadas que sea la que sale de esta caja de inspección. ¿Cuánto tiene de diámetro una tubería de 6 pulgadas en metros? ¿Cuánto tiene que, profe? Una tubería de 6 pulgadas. Más o menos, más o menos. 15 centímetros, ¿no, ingeniero? ¿Mm? Listo. 15 centímetros. 15 centímetros. Ok. ¿Seguro? Bueno. Sí, 15, 30. 15, 3, sí. Una conversión rápida de pulgadas a metros, ¿no? Ahí rapidito. Sí, ingeniero, 254 por Sí. 6. Pero 15 entonces. 15.2 más o menos, 15.2 centímetros. Listo, listo. Entonces, pues más o menos con esa medida, ¿sí? Ya por lo menos sabemos que viene por acá. Si aquí nos estuviese llegando, vamos a analizar esto. Por acá dice que esta es de 3, dice que esta es de 3, que por aquí llega una de 6. Habría que mirar si todo esto de verdad está cabiendo en esa distancia de muro, ¿sí? 30 centímetros, 30, 38, por ahí unos 40 centímetros. Casi se está comiendo lo de todo el muro, ¿sí? Entonces también hay que mirar dependiendo de qué tantas tuberías le está llegando a su cajita de inspección, precisamente para que pueda evacuar bien y también se genere una cañuela sin problema ahí hacia el emisor de la cajita de inspección. Si fuese el caso, supongamos que la tubería del alcantarillado no se encuentra tan profunda, pues perfectamente nosotros podríamos estar revisando a qué nivel vamos a llegar allá y empezar a trabajar sobre ese nivel. Entonces ya sabríamos, no, definitivamente no nos podemos profundizar más de, digamos, más de 40 centímetros, supongamos. Bueno, me caen las tuberías, sí, me caen. Bueno, empezamos a reducir la cosa tal de que la tubería a ver si me cumple para poder intersectar allá con pendiente el alcantarillado. Por eso toca mirar a ver qué es lo que tenemos. O sea, ahí sí, cada caso viene siendo particular. Que normalmente para las viviendas, las cajitas de inspección más de 80, 1 metro no tienen de profundidad, normalmente, ¿sí? Pero pues habría que mirar qué situación se presenta con el tipo de cimentación o cosas que haya por allí y qué profundidad tenemos precisamente del alcantarillado.
Espérenme, ya guardo la sesión anterior. Listo. Entonces continuamos con nuestro tema, entrando y repasando cositas, conceptos para ya junto con lo que es el trazado, poder entrar a, pues ya estamos adelantando, digamos, parte de la fase de diseño. Para la fase de diseño, obviamente que hay que partir de un borrador, digamos, un prediseño de qué es ese predimensionamiento que siempre se hace. Eso es absolutamente en todo lo que uno genere algún diseño en materia de ingeniería civil. Entonces, partiendo de estos planos, de esto que ustedes están desarrollando, sobre eso es que vamos a poder, digamos, corroborar o, en algún caso, tener que variar algún tipo de condición de esas redes, tanto la sanitaria como la hidráulica. Entonces, condiciones básicas de funcionamiento, lo que es la columna de agua. Y ojo, este término, pues nosotros lo vamos a estar manejando mucho respecto de lo que van a ser digamos, las unidades para los tipos de diseños que vamos a manejar. Es decir, en esas hojas de cálculo que vamos a desarrollar o esas pequeñas tablas, tampoco es que sean muy extensas, seguramente trataremos algunas unidades de algunos aparatos sanitarios respecto de eso, de columnas de agua. Entonces, unidad de medida de la presión que representa el peso de una columna de agua pura. Pues, ya saben la densidad del agua, ¿sí? Metro de columna de agua, MCA, y ese es digamos, la unidad con la que se va a trabajar. Entonces, MCA, metros de columna de agua. Presión en el fondo de volumen de 1 metro de profundidad. Por aquí tenemos uso privado. Pero ese uso privado, ¿a qué estará haciendo referencia precisamente ese título de esa tabla? ¿Por qué ir a uso privado? ¿Qué creen ustedes? No es institucional ni comercial. Ujú. Y efectivamente, es diferente el tipo de consumo cuando se espera de que sea, digamos, un grupo limitado de personas para para cierto número de aparatos, ¿sí? Entonces, dependiendo de las personas, también será el consumo. Es lógico pensar de que donde viven muchas personas, el recibo, por ejemplo, del consumo de agua siempre le sale mucho más caro que donde es un núcleo familiar muy pequeño o específicamente una persona, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por esa razón. Ahora bien, dentro de esas mismas parámetros, habría que definir lo que son los tipos de edificaciones
que se tienen para eso, ¿sí? Entonces está lo que son las viviendas unifamiliares, conjuntos residenciales, viviendas multifamiliares que vienen siendo los apartamentos, lo que son los centros comerciales, planteles educativos y lo que son las oficinas que se denominan también o se conocen como edificios no habitables. Adicional de eso, hay otras cosas. Depende del tipo de obra que se esté, digamos, tratando. Entonces, para esos casos es específicamente que hace referencia a eso del uso privado. Entonces, por ejemplo, diferentes formas de presentar según el tipo de diseño que se vaya a realizar o digamos el método de diseño que se vaya a trabajar. Entonces tiene unas condiciones, ¿sí? Sobre todo vamos a mirar lo que tiene que ver con metros de columna de agua o también las de unidades de consumo, porque es normalmente con la que la NTC 1500, el Código Colombiano de Fontanería, hace referencia para el tipo de métodos de análisis. Entonces, para el caso, pues nos da precisamente lo que son para la bañera, bebedero, bidet, calentador, todo este tipo de aparatos sanitarios que nosotros ya más o menos miramos o entendimos cuál es su función real dentro de lo que tiene que ver con las cuestiones hidrosanitarias. Todas esas tablas, de todos modos, yo se las voy a dar específicamente. Y también hacia lo que vamos a llegar de diseños, aunque está obviamente, digamos, direccionado con lo que nos dice la NTC 1500, existe también como un texto guía, ¿sí? De un ingeniero que, pues, para qué lo ha desarrollado muy bien en materia de facilitar lo que viene siendo el tipo de diseño hidráulico y sanitario, ¿sí? Está también en función de lo que tiene que ver con la NTC 1500, es decir, está actualizado y es el de diseño hidráulico y sanitarios del ingeniero Héctor Alfonso Rodríguez, ¿sí? Es un libro conocido, ese libro es de la Escuela Colombiana de Ingenieros y muy, muy didáctico. Si tienen la posibilidad en algún momento de adquirirlo, se los recomiendo. Uso público. Notemos a ver si existe diferencia. Por ejemplo, miremos lo que es una ducha. Para la ducha, la presión mínima en metros de columna de agua, 1,5 y la presión recomendada, pues de 7. Para el caso, sigue siendo la misma, no tiene ningún problema. Miremos, por ejemplo, lo que son los lavamanos. Tiene 2 y 7. Lavamanos. 2 y 7. Sigue siendo la misma. O sea que más o menos en ese tipo de aparatos sanitarios, la condición sigue siendo, o sea, no tiene mayor diferencia. Miremos de pronto otro a ver de qué puede estar cambiando. Para uso privado, ojo, aquí sí viene directamente que están hablando del inodoro con tanque. Mientras que en el uso público están haciendo referencias de una vez al de trabajo con fluxómetro. Más o menos sobre lo que había expuesto Nicolás ayer en algún momento de algún trabajo por allá que le habían permitido hacer una visita. Normalmente para todas esas cuestiones que son de mucha aglomeración, realmente el que se utiliza es el de fluxómetro directamente. ¿Sí?
¿Qué viene por acá? Según el aparato, su ubicación. ¿Qué será esto? ¿A qué estará haciendo referencia estas medidas? Según lo que ya conocen, según lo que estuvimos analizando ayer, repasando algunas medidas, algunos planos específicos de planta, corte y frontal de los aparatos sanitarios básicos. ¿Qué será esto? Las alturas hidráulicas. Para el acceso hidráulico, es decir, para la entrada hidráulica a cada aparato sanitario. ¿Sí? Entonces, para el sanitario con fluxómetro, a 60 centímetros y 12 a la derecha del eje. ¿El eje qué? Está hablando específicamente de lo que tiene que ver con, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la vista frontal. Entonces, ¿a cuánto de ahí se encuentra precisamente para la entrada de la red hidráulica? Sanitario con tanque, 22 centímetros, ¿sí? Altura. Normalmente ustedes siempre la manejan con 20. Perfectamente pueden estar trabajándola hasta ahí, máximo. Y 15 centímetros a la izquierda. Yo les dije que de todos modos revisaran el tipo de tanque que tuviese ese aparato sanitario. Ahí ya tienen la tablita, entonces, por ejemplo, para verificar todas esas conexiones que ustedes están haciendo, es decir, lo que son las redes hidráulicas que están manejando en este momento de distribución tanto para el proyecto en grupo como para el individual, pues intenten que cumplan sobre estos que hemos visto, porque ustedes de todos modos en algún momento tendrán que mostrar todas esas medidas de accesorios y tuberías, porque sobre eso hay que calcular, digamos, las pérdidas. Algo respecto de lo de las lavadoras, que obviamente todos tendrán por allá en algún momento que utilizar cuestiones con lavadoras. Ojo, siempre las lavadoras tienen doble llave, ¿no? Doble llave. Trabajenlas siempre con doble llave. Dentro de los materiales que vamos a utilizar o los que se utilizan comúnmente, lo que es el hierro galvanizado, tubo de hierro que se somete a un proceso de galvanización, es decir, que evita la oxidación. Y se reviste con hierro en el interior y en el exterior con zinc fundido. Este es el tipo de accesorio que se utiliza, por ejemplo, para esas conexiones como a la que se conecta la llave del lavadero o la de jardín, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las más susceptibles a que por algún movimiento las partan. Obviamente es más susceptible de partirse el PVC que el hierro galvanizado. Lo mismo la conexión del codo roscado, cuando se vaya a conectar a alguno de estos aparatos que ya tiene incluido el adaptador macho en su propio diseño, también pues es recomendable que sea en hierro galvanizado. Y lo que es PVC y CPVC en general. Entonces, ¿por qué se utilizan esos materiales? Resistencia de corrección, pared lisa, resistencia mecánica, pues es liviana, no es tóxica, pues obviamente todo esto está diseñado específicamente para eso. Y todo lo que tenga que ver con la expresión CPVC quiere decir de que es para la misma